Hace 2000 años es el primer año después de Cristo, en los tiempos de Pablo, cuando Jesús es crucificado. Esto también debes saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, Soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de quienes son buenos, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. A estos evita. Hermanos, después de esta inusual introducción, ya que usualmente las introducciones no las manejamos así, simplemente es poner en perspectiva de lo que Pablo platicaba con Timoteo sobre los tiempos malos, sobre los tiempos venideros. Habla de que las personas se van a alejar del Señor. Va a haber tiempos difíciles y básicamente es porque el corazón de las personas se va a tratar de alejar del Señor. Y Pablo se lo decía a Timoteo hace casi 2000 años, entonces es un gran mal en el que estamos actualmente, donde hay corazones completamente alejados del Señor. El día de hoy, hermanos, vamos a relacionado con esta pequeña introducción, la escritura bíblica que vamos a ver el día de hoy va a ser en Mateo 22, 34 al 40, y se trata del gran mandamiento. Mateo 22 del 34 al 40. No vamos a salir de ahí, hermanos, ahí nos vamos a quedar. Como les digo, es el gran mandamiento. Nosotros anteriormente ya habíamos visto que el gran mandamiento viene dado desde los tiempos de Moisés, cuando se le da a conocer en el hebreo, en lo que nosotros conocemos como el libro de Deuteronomio. Pero de esa base el día de hoy vamos a partir, hermanos, iniciando con una oración para que el Señor nos guíe a todos. Padre, en esta mañana, Señor, le hemos dispuesto nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que ésta pueda ser redarguida por usted, Señor. Le pedimos su guía, le pedimos su templanza, Señor, para que nosotros podamos recepcionar esto en nuestros corazones y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Esto se lo hemos pedido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, iniciando el primer versículo para poder tomar asiento, pero así como estamos, vamos a iniciar la escritura bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no por costumbre, sino en este caso por reverencia. Versículo 34 de Mateo 22. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Hermanos, pueden tomar su asiento, por favor.
Entonces, hermanos, como veíamos, el día de hoy vamos a estar hablando del gran mandamiento. En este primer versículo del capítulo 34 nos relata cómo los fariseos, nuevamente los fariseos contra Jesús, se enfrascan por ahí en algún tipo de actitud para tratar de que Jesús fuera tentado y cayera. Hermanos, debido al gran cuidado que tiene el Señor por su creación, que somos todos nosotros, y lastimosamente también lo tengo que decir, por ahí se dice, o las personas como un común denominador dicen, es que todos somos hijos de Dios, y no es cierto. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Bajo este precepto, hermanos, el Señor Jesús nunca hizo una distinción en ese sentido. El Señor se preocupó, mandó a su Hijo por toda su creación. No mandó solamente por gentiles y por israelitas, sino mandó por todos. Entonces, bajo ese precepto, hermanos, Él toma una decisión muy especial de dejarnos, pues, el manual de vida, que es nuestro manual de vida, que es la Biblia, que ahí donde podemos encontrar muchas enseñanzas, muchas historias fuertes. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento anécdotas o historias desgarradoras, hermanos, personajes obedientes, personajes desobedientes, reyes, profetas, sacerdotes, jueces, batallas del bien contra el mal, escenas crudas, mortandad, bondad, desesperanza, esperanza, fe y amor, hermanos, amor. Dios, en su inmensa bondad, pone a nuestro alcance muchas promesas, hermanos, pero la clave para poder alcanzar esas promesas que nosotros hemos escuchado en la palabra del Señor es siguiendo sus ordenanzas y mandamientos, ya que en este caso yo no puedo alcanzar algo si no cumplo algo. Entonces, para poder yo alcanzar alguna promesa del Señor, pues tengo que saber qué es lo que dice el Señor de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a sus ordenanzas, de acuerdo a sus estatutos, para saber si no los estoy quebrando. Y es posible que yo me sea acreedor a estas promesas. Es muy sencillo simplemente decir, es que el Señor me prometió. Sí, te prometió, pero ¿qué dice el contexto de la Biblia? ¿Realmente estás cumpliendo con los preceptos de hacer lo bueno ante el Señor o no lo estás haciendo? El día de hoy, hermanos, no vamos a meditar ningún mandamiento, pero nos vamos a enfocar en el primero, en el más grande, que en este caso no es dicho por mí, sino es dicho por el Mesías, y lo vamos a ver a continuación. Como vemos en el primer versículo, vemos que está una escena donde los famosos fariseos están por ahí y están molestos porque se le hace callar a uno de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Creo que el día de hoy yo no pude entrar al estudio bíblico, lo cual es una pena porque estaba repasando un poco, pero el día de hoy tocaron el tema de quién eran los saduceos. Yo y mi esposa, a pesar de vivir en el mismo lugar, no compartimos lo que vamos a exponer, o lo que en este caso nos da el Señor. Yo no sabía que el tema de mi esposa eran los saduceos, pero aquí es confirmación para mí de que esta palabra es la que teníamos que venir a escuchar el día de hoy. No por mí, sino en este caso porque el Señor lo confirma, como les digo. Los saduceos tenían sus bases, como todos movimientos, todos tienen sus bases. Los saduceos son aquellos que tenían ciertas bases unas bases en base a algunos preceptos donde ellos no creían en la resurrección. Ellos decían que la resurrección no era cierta, a diferencia de los fariseos. Los fariseos tácitamente no podemos decir que sí aceptaban la resurrección, puesto que si tú lees el Antiguo Testamento, físicamente o verbalmente no vas a ver de qué habla como en el Nuevo Testamento de la resurrección. Pero esto no quiere decir que implícitamente no se hable en el Antiguo Testamento de esto, ya que en el libro de Daniel nos habla de que un día los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí específicamente vemos que el libro de Daniel no nos habla de la resurrección, pero nos habla inmerso dentro de esta frase que la resurrección va a ser posible. Dicho esto, hermanos, los fariseos sí creían en la resurrección y los saduceos no. Pero ¿qué es lo que hacen estas dos sectas o estos dos grupos? Lo que hacen es que se unen, hermanos, se unen para tratar de desestabilizar el ministerio de Jesús. Estos hombres, como les digo, tenían
diametralmente creencias opuestas en cuanto a la resurrección, pero ¿qué los une? Los une la finalidad de tentar y de hacer caer a Jesús. Hermanos, esto definitivamente no nos puede tomar de sorpresa, hermanos, porque por ahí el enemigo, que es el que estuvo detrás de esos hilos, va a tratar de hacer cualquier cosa para desestabilizar un ministerio del Señor, porque los ministerios reales y verdaderos del Señor son para la salvación de las almas. Entonces al enemigo no le va a placer que haya ministerios que están caminando conforme a su voluntad, salvando almas, hermanos. Lo que quiere el enemigo es robar esas almas, es llevárselas con ellos. Entonces, hermanos, no nos tome de sorpresa que se alíen movimientos o cuestiones que en ningún momento yo hubiera pensado que se van a alinear para poder desestabilizar un movimiento. Estos hermanos, puede haber muchos movimientos basados en religiones, en costumbres, en idiomas, en países, en grupos políticos, en pensamientos, en ahora, como se dice, los famosos movimientos de género, que ahora yo soy esto, que ahora yo soy lo otro, que ahora yo soy aquello. Entonces, hermanos, hay muchas ideologías allá afuera, pero muchas de las veces, hermanos, esas ideologías que no se encuentran en la calle se van a encontrar para desestabilizar el ministerio del Señor. Van a tratar, hermanos, pero no lo lograrán, hermanos. No lo lograrán porque, como les digo, tratarán de destruir la labor del Evangelio. Y como nosotros sabemos, el Evangelio tiene algo profundo y algo hermoso, hermano, que son buenas nuevas de salvación. Entonces, como les digo, ahí estaban unidos como uno solo, fariseos y saduceos contra Jesús. Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, por tentarle diciendo, preguntó algo. Vamos a ver ahorita qué preguntó. Dice versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. ¿Qué pregunta hizo y por qué estaba haciendo qué estaba haciendo este intérprete de la ley? Y en nuestros tiempos, para ponerlo en perspectiva, ¿quién podría ser este intérprete de la ley? ¿Qué calificaciones, qué formación tenía que tener un intérprete de la ley en aquellos tiempos para poder saber quién estaba frente a Jesús? Frente a Jesús no estaba Francisco, no estaba Pedrito, estaba una persona que estaba dedicado al 100% en interpretar las escrituras de la ley. Hermanos, muchos de los varones y muchas de las mujeres que están aquí han experimentado trabajar. Las jornadas de trabajo regularmente allá afuera son de 8 horas. 8 horas diarias. En una semana nosotros acumulamos 40 horas de trabajo. Si esto lo traducimos a un mes, son 160 horas de trabajo y anualmente más o menos son algunas 2,000 horas en las que trabajamos. Eso es lo que nosotros trabajamos en un año allá afuera. Para que tú seas un intérprete de la ley, o en este caso este hombre, no era un novato, era una persona que ya tenía tiempo estudiando la Biblia, entonces, o estudiando las Escrituras. Imagínese usted 2,000 horas que le estaba invirtiendo esta persona a la lectura de las Escrituras. Pues sin duda es alguien que iba a aprender, es alguien que iba a traer las escrituras y los versículos aquí como machetito. Entonces, para que una persona allá afuera en el campo laboral del trabajo tenga experiencia, no lo puedes calificar que tenga 3 o 4 años de experiencia, es una experiencia media. Pero para que una persona tenga experiencia en un área de trabajo, tiene que tener aproximadamente unos 15 años de trabajo. Esa es una persona ya experimentada en algo en lo que está haciendo. Este intérprete de la ley era una persona experimentada. Según yo deduzco, pudo haber tenido algunos 15 años ya estudiando las escrituras. Si estos 15 años lo multiplicamos por 2,000, llegamos a la conclusión que esta persona, en el momento en el que enfrentó a Jesús, tenía algunas 30,000 horas de haber estudiado la palabra. Imagínense ustedes, era una persona con experiencia, como les digo, que se sabía los versículos de memoria, muchos de ellos, y sobre todo los más importantes, hermanos. Para ponerlo en perspectiva, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, o un piloto comercial, para que se pueda decir que es un piloto experimentado en toda su vida laboral. Vamos a suponer que un piloto puede estar 40 años de servicio al ejército o 40 años en una línea comercial. Después de esos 40 años de servicio en la milicia o en este caso en el campo comercial, las horas de vuelo que este piloto puede acumular son solamente 10,000 horas.
Entonces, si lo pones en perspectiva, el piloto en experiencia, en horas de vuelo, en toda su vida laboral, pudo haber tenido 10,000 horas, y este hombre tenía 3 veces más de lo que en toda su vida laboral un piloto experimentado pueda tener bajo su récord. Entonces, como les digo, no era una persona improvisada, era un erudito de la ley, era una persona que sabía y dominaba específicamente muchos de los versículos del Antiguo Testamento, muchos se los sabía de memoria, sabía cuáles eran los versículos más usados, porque en este caso, como nosotros sabemos, hay versículos que se utilizan muy de acuerdo a la situación, en el caso de sanación, en el caso de cuando tú tienes que contar alguna historia para edificar a alguna persona, libros proféticos, libros de la ley, poéticos, sapienciales, etcétera, etcétera. Hermanos, en nuestras épocas, si yo le digo, ¿quién usted considera que sea por ahí afuera un intérprete de la ley, un casi teólogo o erudito? Hermanos, hay muchos nombres que pueden figurar por ahí. Está un Alducín que anda por ahí en las redes sociales, que es una persona sumamente experimentada, y esa puede decir que es un intérprete de la ley. John MacArthur, que en este caso acaba de partir de este mundo terrenal. Billy Graham, que en este caso son personas muy adiestradas en todo el tema bíblico, hermanos. Entonces, una persona de este calibre estaba frente a Jesús preguntándole lo que dice, lo que en este caso empieza en el versículo 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, pero fíjense, hermanos, cuál era la finalidad de este hombre. La finalidad no era aprender, no era ser edificado por esta pregunta, sino era tentar a Jesús. Hermanos, ahí nosotros podemos ver que sí, esta persona pudo haber tenido en su cerebro guardado muchos de los argumentos y muchas de las experiencias del Antiguo Testamento. Pudo haber sabido muchas fechas, pudo haber sabido muchos nombres, pudo haber sabido muchas descendencias, cómo se llegó, por ejemplo, a esos tiempos desde el rey David, pudo haber sabido muchas localidades, muchos pueblos, muchas dinastías, etcétera, etcétera. Pero esto solamente era información, hermanos, que él tenía. ¿Y la información en dónde la alojaba? La alojaba aquí, en la mente. La información estaba de labios hacia afuera. Entonces, hermanos, no se impresione el día de mañana que frente a usted esté una persona que sea un intérprete de la ley, que sea un erudito, no porque seamos irrespetuosos, pero muchas veces también tenemos que ver cómo utilizan esta información, si la tienen solo aquí o la tienen en el corazón. Porque a lo mejor nosotros podemos decir, es que yo no sé mucho de la Biblia. Sí, pero lo poco que sabes lo aplicas en tu vida. Ahí está la gran diferencia. Puedes ser un intérprete de la ley como este que estaba frente a Jesús, pero ¿para qué vas a interpretar la ley? ¿Para qué la quieres? ¿Para tentar? ¿Para confrontar? ¿Para, en este caso, debatir? ¿Para decir que sabes mucho? Entonces, ¿cuál es la finalidad? No, con esto no estoy diciendo que no estudiemos, porque a mí me encantan los estudios, pero lo que sí les tengo que decir es que tenemos que saber dónde vamos a guardar esa información. Si va a ser en nuestra mente o va a ser en nuestro corazón. Hermanos, este hombre podía interpretar la ley hasta cierto punto, pero no tenía profundidad. No había sabiduría en él, ya que muy seguramente no había temor reverenciar hacia el Señor. Así como nosotros vemos, les digo, si hay personas, va a haber personas allá afuera, hermanos, que van a alardear de su sabiduría. Van a decir, yo me sé prácticamente toda la Escritura, pero la pregunta es, ¿la aplicas o no la aplicas en tu vida? Hermanos, podemos sabernos todos los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Podemos saber dónde están los versículos más importantes, pero si estos no los aplicamos en acción en nuestra vida y con las de nuestros semejantes, hermanos, es palabra muerta en nosotros. Versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjense, hermanos, lo que en este caso pregunta este intérprete de la ley, una persona, un erudito terrenal, una persona que se veía muchos versículos de memoria y que le pregunta a Jesús con la finalidad de tentarle y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En la ley, hermanos, esta persona sabía específicamente la respuesta, pero este intérprete de la ley aplica en su persona hipocresía y simulación. ¿Por qué hipocresía, hermanos? Porque estaba frente a Jesús y le llama maestro.
¿Por qué le llamas maestro a una persona que tú consideras que posiblemente no reúna los requisitos para hacerlo? Y ahí es donde sale, o en este caso está a la vista, la hipocresía de este intérprete de la ley, al en este caso aplicar un adjetivo al Señor y el decirle maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento? Posiblemente, les digo, este intérprete ni siquiera él se creía que Jesús era maestro, pero ahí es donde aplica la hipocresía y la simulación para dar un adjetivo que posiblemente ni él acreditaba, hermanos. La respuesta, hermanos, como les digo, esta persona ya la sabía, pero ¿qué era lo que quería hacer? Quería tentar a Jesús, quería tener una declaración o una opinión para sacarla de contexto, para en este caso, mira lo que dijo Jesús, está diciendo esto sobre el gran mandamiento. Entonces, eso es lo que trataba de hacer esta persona. ¿Para qué? Para que en este caso, si Jesús tenía seguidores, ahora tratar de que Jesús tenga seguidores, tener detractores. Como les digo, el intérprete de la ley sabía específicamente los libros del Antiguo Testamento, los que están en la Torá, como lo conocen los judíos, y los que están en el Talmud, que en este caso es todo el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros es la Torá, y después está el Talmud, que son hasta Malaquías, hermanos, y ellos llegan hasta ahí y desconocen completamente el Antiguo Testamento. Hermanos, si nosotros nos ponemos a ver todos estos libros de la Biblia, y especialmente los libros de la ley, que son los libros de Moisés, que en este caso es lo que está en el Pentateuco, nos vamos a encontrar una serie de orden, porque es la ley, hermanos. ¿Qué es lo que es la ley? Son prohibiciones. Esto no puedes hacer, esto tampoco y esto tampoco. Entonces, como les digo, nos vamos a encontrar muchos estatutos, ordenanzas, mandamientos, y como les digo, en su mayoría son prohibiciones. La constante es no, no y no. ¿Por qué es un no en la ley del Señor? Porque nos tiene que decir que no. No matarás, no mentirás, no codiciarás la casa ni la mujer del prójimo, no hurtarás, no, no y no. Nos tiene que decir el Señor, nos tiene que educar a través de la ley que no es posible hacer, para que nosotros no seamos engañados y decir, es que yo maté pero no sabía. Sí sabías. Existe un mandamiento que dice no matarás. Como les digo, hay estatutos, hay prohibiciones, hay mandamientos y ordenanzas donde nos da una formación de saber qué sí se puede y qué no se puede hacer. No hay la idolatría tampoco, hermanos. Los abogados y los fiscales y los jueces y las personas encargadas de impartir justicia en nuestros tiempos son personas preparadas, son personas. Yo no voy a ver un juez que pongan ahí en ese lugar sin estar preparado o estudiado o plenamente formado, y que tenga experiencia también. Lo mismo va a ser con fiscales, lo mismo va a ser con abogados. Como les digo, son personas que se preparan para, en este caso, dar fallos por comisiones de delitos. Si se comete un delito, estas personas son las encargadas de defenderte o de acusarte. Entonces, imagínense ustedes que la impartición de justicia basada en las leyes esté puesta a cargo de alguien que no sabe lo que está haciendo. Sería en este caso algo muy peligroso. Por eso, como les digo, esta persona que estaba ahí enfrente no era un improvisado, era un intérprete de la ley, sabía dónde estaban las leyes, sabía, si tú le preguntabas, oye, ¿dónde dice no matarás? Te va a decir. Oye, ¿dónde dice no hurtarás? Te va a decir. ¿Por qué? Porque era un intérprete de la ley, sabía específicamente dónde estaban estas leyes. Entonces, como les digo, es muy en la actualidad nuestra sociedad tiene que vivir con reglas y tiene que vivir con leyes, porque si no estuviéramos en una anarquía y todos hiciéramos lo que quisiéramos, y esto fuera un problema, fuera un caos donde viviéramos. Entonces, por eso es necesario que existan prohibiciones, que existan penas, para que la ley pueda ser aplicada. Hermanos, una constitución, la constitución política de los Estados Unidos de América, no la conozco, pero me imagino que debe ser muy vasta, pero también existen códigos civiles, penales, fiscales, para aplicar ciertas leyes. Entonces, como les digo, el intérprete de la ley no es cualquier persona, es una persona estudiada, que le invierte tiempo, y esta persona estaba frente a Jesús, tenía una especialidad, era un experto en la impartición de cierta justicia terrenal. Hermanos, entonces, si nosotros ya visualizamos qué persona estaba frente a Jesús y conocía muchos de los estatutos y leyes y bases importantes,
nosotros ahora podemos ver que definitivamente era un hipócrita el que estaba frente a Jesús, porque estaba simulando. Él sabía cuál era la respuesta. No me vengas a preguntar algo que ya sabes, si tú ya sabes la respuesta. ¿Por qué me la vienes a preguntar? Porque estás siendo un hipócrita. ¿Por qué? Porque estás simulando que no sabes algo, y esa persona estaba frente a Jesús. Un hipócrita en toda la extensión de la palabra, porque sabía específicamente cuál era la respuesta. Pero ¿por qué preguntaba? Porque quería desestabilizar, porque quería tentar, porque quería una declaración en contra de Jesús, la cual no obtuvo, hermanos. Su intención, como les digo, no era aprender ni ser edificado, sino en este caso era buscar, como les digo, esta desestabilidad en Jesús. Hermanos, los estudiosos solamente en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, consideran que existen 613 entre mandamientos, estatutos, ordenanzas y leyes diversas. 613, hermanos. 613 son bastantitos. Y esta persona lo sabía, y sabía, como les digo, siendo experto de la ley. ¿Ustedes creen que no sabía cuál era el mandamiento más importante? Sí, sí lo sabía. Hermanos, vamos al versículo 37 y 38. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Esta es la respuesta de Jesús. En nuestras Biblias, en las muchas Biblias de ustedes, van a ver que la respuesta de Jesús está en rojo. Jesús le dijo, respuesta de Jesús en rojo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si este intérprete de la ley quería una respuesta, ahí la tienen. Jesús le está diciendo cuál es el primer mandamiento en nuestra vida. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Hermanos, el rabí Jesús responde de gran manera, dándole toda la honra al Padre. Y vemos, hermanos, cómo deliberadamente lo primero que pone en esa lista es con todo tu corazón. Menciona el alma y menciona tu mente, pero deliberadamente pone el corazón. ¿Por qué deliberadamente Jesús habrá puesto en primera instancia el corazón? Hermanos, cuando tú tienes que tomar una decisión, no sé si en algunas ocasiones les ha pasado, tienes que comprar algo, tienes que moverte de ciudad, tienes que ir por un trabajo, etcétera, etcétera. Entra una lucha entre algo que te dice tu mente y algo que te dice tu corazón. Entonces hay una lucha entre dos órganos físicos que nosotros tenemos, los cuales uno, la mente, tiene un raciocinio, y el corazón es donde se albergan las emociones. Entonces no sé si alguna vez a usted le ha pasado: ¿qué decisión tomo? ¿La que me diga mi mente o la que me diga mi corazón? Muchas de las veces esas dos respuestas van a ser diferentes, van a ser distintas. Tu mente te va a decir que hagas una cosa, pero tu corazón te va a decir que hagas otra cosa. Yo en esta mañana les pregunto: ¿a qué es lo que le haces tu caso? ¿A tu mente o a tu corazón? No me responda, eso es entre nosotros y Dios. Recordemos que el corazón es el órgano que representa el centro de nuestra vida. La Biblia habla de algunos órganos de nuestro cuerpo, pero el más mencionado es el corazón. Hermanos, cuando tú te asustas, cuando vas casi a chocar, o cuando tienes un problema, o cuando simplemente te asustas, ¿a dónde llevas tus manos? ¿Llevas tus manos a tu mente o llevas tus manos a tu corazón porque te asustaste? Usualmente te las llevas a tu corazón, porque es donde se albergan las emociones. Usualmente no te la llevas a tu mente y te tocas la cabeza. Posiblemente sí, porque a lo mejor te dolió por la adrenalina, pero cuando tú te asustas o te horrorizas, te tomas tus manos y te las llevas a tu corazón. Cuando tú saludas a la bandera, usualmente te pones la mano en tu corazón también. ¿Por qué? Porque es donde albergan tus emociones.
No sé cómo se hace en la milicia, muchas personas a lo mejor se ponen sus manos en su mente como para saludar. Josh puede saber más de eso, de la gente que está en la milicia, pero usualmente yo he visto a muchas personas que cuando se entona el himno, cuando está la bandera, saludando o en este caso teniendo una reverencia, ponemos nuestras manos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque como les digo, es donde en este caso se centran las emociones. De ahí emanan las emociones buenas, pero también las emociones malas, hermanos. Las emociones buenas, todos las sabemos. Tampoco no es casualidad que el día de hoy se haya tocado en el estudio las obras de la carne. Las emociones malas, como les digo, pueden ser muchas y muy variadas. Entonces, el corazón puede tener desde emociones buenas a las otras que no son tan buenas, como en este caso, pensamientos retorcidos que el hombre tiene, como deseos malvados, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, blasfemias, etcétera, etcétera. Entonces, decimos, ¿cómo puede ser que el corazón albergue estos dos tipos de emociones? Sí, sí es posible, hermanos. Los corazones de todos nosotros, así como el mío, tienen un problema. Todos nuestros corazones, todos los corazones de la humanidad tienen un problema y yo me tengo que incluir en ellos porque si no sería un hipócrita. Y tenemos una enfermedad que se llama pecado. Ahí está. Ahí está, en todos y cada uno de nosotros. Si alguien dice que es exento de pecado, está mintiendo, hermanos. La Escritura considera al corazón como el símbolo más importante. Una persona, que en este caso una escritora, Helen Keller, es una escritora ciega y sordo y muda, declaraba, hermanos, que las cosas más maravillosas de este mundo, fíjense, era una persona que no podía ver, una persona que no podía oír y era una persona que no podía hablar, ciega, sorda y muda. Esta escritora decía que las cosas más maravillosas de este mundo no pueden ser vistas ni pueden ser tocadas, sino en este caso las cosas más maravillosas de este mundo, como el amor, la única manera de percibirlas es sintiéndola y sintiéndola a través de tu corazón. Hermanos, el corazón es la base central de la vida moral y espiritual e intelectual de las personas. Es donde reside nuestra conciencia, hermanos. ¿Cómo está tu corazón con Dios en esta mañana? Tampoco no me respondan, es una pregunta muy personal, pero ¿cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Qué tipos de emociones está albergando? ¿Más buenas, más malas, a la mitad? Esto sin duda, hermanos, todos tenemos estas batallas y estas luchas constantes en nuestra persona, hermanos. Nadie nos escapamos a estos, pero la gran ventaja es que todos, sin excepción, podemos invitar al Espíritu Santo del Señor a que albergue en nosotros, a que alinee nuestros pensamientos, nuestras emociones, a que alinee nuestro corazón para que esos deseos y esas fantasías que tengamos desaparezcan, hermanos. Porque es un hecho y una realidad que esto está ahí. Porque si nosotros nos remontamos a los hechos de la creación, cuando estaba Adán y Eva en el Edén, ya tenían emociones, ya ellos tenían fantasías y tenían ciertos emociones que en este caso no estaban alineadas por el libre albedrío que nos da el Señor. Entonces, hermanos, es un hecho innegable que la humanidad tiene estas desviaciones en su corazón y la única manera de poderlas alinear, como les digo, es invitando al Espíritu Santo del Señor a que more en nosotros para que nuestras emociones puedan ser alineadas, y estas son las que se encuentran en nuestros corazones, hermanos. Sin el afán de ofender, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos regularmente en los servicios dominicales, en los servicios del jueves, en los servicios de oración y en los estudios? Estamos de manera y me ha pasado a mí, yo les tengo que confesar esto. Muchas veces vengo aquí, pero no estoy aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con mi corazón? ¿Lo dispuse para la fiesta solemne del Señor de venir a celebrar las buenas nuevas? ¿O simplemente estoy viniendo por costumbre, porque tengo que venir a cumplir? Porque en este caso hoy pasé por un mal día, una mala semana, voy a ir a ver al Señor. Entonces, ¿qué es lo que me motiva a venir aquí? ¿Estoy o no estoy aquí de manera completa y de manera profunda? Hermanos,
Como les digo, sin el afán de ofender, yo soy el primero en reconocer que muchas veces he estado aquí físicamente, pero no espiritualmente, hermanos. Tristemente, allá afuera existen muchos corazones en muchas condiciones, hermanos. Corazones oscuros, corazones ciegos, orgullosos, rebeldes, idólatras, egoístas, corazones de piedra, corazones duros, fríos, estériles, etcétera, etcétera, y la lista puede seguir. La condición física o externa de nuestros corazones es analizada por un cardiólogo. Si tú quieres saber cómo está tu corazón físicamente, ve con un cardiólogo. Él tiene las maneras de poder saber cómo está tu corazón y te va a decir físicamente está bien o físicamente no está tan bien, o necesitas esta pastilla o necesitas esto otro. Pero si tú quieres que alguien analice tu corazón de manera interna, ese es el Señor. Ese es el cardiólogo de cardiólogos en nuestra vida. Es quien puede diagnosticar en qué condición está tu corazón, en qué condición está de manera interna, hermanos. En tiempos de Moisés, hermanos, al faraón se le dieron muchas oportunidades y dijo que iba a cumplir, pero nunca cumplió. ¿Qué es lo que pasa con esto? Entonces el faraón incumplió y por eso pasó lo que pasó con tantas plagas en aquellos tiempos, hermanos. Él mismo construyó barreras para que el Señor no penetrara. Él mismo se puso, como quien dice y vulgarmente, la soga al cuello, hermanos. Si nosotros estamos poniendo barreras para que el Señor no penetre, hermanos, esa es elección única y exclusivamente de nosotros. Pero como si nosotros podemos aprender, hermanos, es decir, bueno, ok, tengo este problema, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer si mi corazón está duro? Si en mi corazón no ha penetrado la palabra. Pues existen filtros, hermanos. Existen filtros los cuales nos van a decir cómo está nuestro corazón. Y estos filtros son los mandamientos. Ponernos a la luz de los mandamientos para saber en qué condición está nuestro corazón. Francisco, yo quiero saber cómo estás con la codicia. Quiero saber si codicias el carro que tiene el vecino. Quiero saber si codicias la alberca que tiene fulano de tal. Quiero saber si codicias los millones que tiene Elon Musk. Quiero saber cómo está tu corazón. Entonces, para que mi corazón pueda ser escudriñado por el Señor, yo tengo que poner mi corazón a la luz de los mandamientos y de los estatutos del Señor. Es la única manera, a través de estos filtros, en la que yo puedo saber cómo está mi corazón, en la que se puede poner a prueba, porque sabemos que un día el único que va a poner a prueba nuestro corazón va a ser el Señor, y va a pesar nuestros corazones con pesas justas, no pesas desiguales como andan por ahí. Hermanos, como les digo, este hombre trataba de desestabilizar a Jesús, y como acabamos de ver, le pregunta que cuál era el primer mandamiento, y el Señor respondió que, como nosotros ya vimos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Deliberadamente el Señor poniendo el corazón en primera instancia, hermanos. Hermanos, otro de los puntos que tocaremos en esta mañana es que si consideras que estás atravesando por una situación difícil que nadie ha atravesado, si tú consideras que el día de hoy tu corazón ha sido golpeado por situaciones que son inherentes a ti, que en este caso tú no hiciste nada para recibir ese golpe, que en este caso tú no hiciste nada absolutamente para estar pasando por cierta situación, yo te digo que cobra ánimo. El Señor está preparando tu corazón para algo. Créeme, hermano, hermana, si tú dices, ¿por qué estoy pasando esta situación y mi vecino y mi vecina y aquel y el otro no la pasa? El Señor está preparando tu corazón para algo. No es casualidad que estés pasando esta batalla. No es casualidad que estés pasando esta tormenta, hermano. Ten fe en el Señor. Si Él permite que tú estés atravesando una tormenta, es por algo, hermanos. Es porque está en una preparación interna y profunda de ese corazón. Porque algo grande va a hacer contigo, hermanos. Yo sé que es difícil caminar muchas veces en penumbras. Es difícil caminar debajo de una tormenta, debajo de una situación terrible. Pero ten ánimo. El Señor va a reparar, va a reconstruir y te va a preparar para algo tu corazón.
corazón, hermanos. Deja que el Señor ilumine tu corazón a través de esta enseñanza, de decirte que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así es como lo hizo Jesús y lo declaró, hermanos. Dio la posibilidad con su sacrificio de darnos a nosotros un corazón nuevo. Nosotros en ningún momento hubiéramos podido tener un corazón nuevo si Jesús no hace ese sacrificio que nosotros conocemos que hizo en la cruz. Dios sabe, hermanos, que para caminar con Él no podemos caminar con un corazón parchado, con un corazón enfermo, con un corazón a medias. Tenemos que caminar con el Señor, con un trasplante de corazón, con ese corazón de piedra a un corazón de carne para poder caminar y alinearnos con Él, porque si no, no vamos a poder emprender la batalla. No va a ser posible que caminemos con el Señor porque tenemos un corazón que está fallando, un corazón que está enfermo y un corazón que posiblemente con un parche no vaya a poder resistir, hermanos. Pero es necesario que nosotros lo decidamos, que nosotros creamos en que esto es posible a través del sacrificio de Jesús que hizo en la cruz. Si tú, hermano, piensas, es que yo ya reconocí al Señor, yo ya reconocí a Jesús en mi vida como mi Señor, pero sigo fallando. ¿Qué es lo que me está pasando? Lo vuelvo a repetir, hermanos, muchos de nosotros como creyentes hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón. Pero yo me pregunto, si tú te preguntas, si yo ya acepté al Señor Jesús en mi corazón y sigo fallando, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Posiblemente necesitas una reaceptación de Jesús en tu vida. Reconocer libremente que no has guardado sus votos y estatutos y reconocer que le has fallado. Arrepentirte como lo hizo aquella ramera. Arrepentirse de sus pecados, que el Señor purifique tu corazón y así le podrás dedicar tus más preciados tesoros al Señor, realizando esta reaceptación del Señor Jesús en tu vida. ¿Por medio de cómo, hermano? Por medio del arrepentimiento, confesándole a Dios nuestros pecados, nuestros celos infundados y los rechazos que hemos recibido allá afuera por el mundo, hermanos, poder confesárselos al Señor que hemos sido golpeados y poder arrepentirnos de todos estos y cada uno de nuestros pecados, hermanos, y nuestras inequidades, como lo decía Job, hermanos, dejando toda forma vieja de vivir en el pasado y no pecando más, hermanos, como le dijeron a esa prostituta: levántate, anda, ve y no peques más. Confirmar esto, hermanos, es tener fe en Jesús. No nos sintamos mal, hermanos, de que muchas veces tenemos que reconfirmar estos votos que en el Señor. No porque la primera vez lo hayamos hecho. Muchas de las personas dicen es que reconocer que he hecho mal es como retroceder. No, simplemente es reconocer que has hecho mal, reconocer que necesitas arrepentimiento y necesitas ayuda, hermanos. Celos infundados, pecados y rechazos, hermanos, no albergan buenas emociones en nuestros corazones. Tenemos que soltárselos al Señor, hermanos, para tratar de vivir de manera digna ante Él y no pecar más, como les digo. Confirmar esto, hermanos, es tener fe en Jesús para seleccionar el camino estrecho y no el camino ancho, porque nos dicen que hay dos caminos, uno es el estrecho y el otro el ancho, hermanos. Si nosotros no reconfirmamos o no aceptamos de manera profunda nuestros errores y arrepentimiento, hermanos, podemos tener la peligrosidad de aceptar el camino ancho, hermanos. Es necesario que en Jesús se confiese y se confíe, hermanos, todos los días, no de manera ocasional. De manera ocasional cuando tengo un problema, de manera ocasional cuando tengo una enfermedad, de manera ocasional cuando me da la gana hacerlo, de manera ocasional cuando hoy puedo, cuando hoy tengo ganas de hacerlo, hermanos. Pero no, con Jesús no es así. Con Jesús es el caminar diario. Todos y cada uno de los días tenemos que caminar con Jesús en nuestras vidas, hermanos. No es ocasional el caminar con Jesús, el servirle y el confiar en Él no es ocasional, sino es diario. A cada minuto, hermanos, de nuestra vida prácticamente tenemos que estar caminando con Él. Hermanos, muchas veces nos da pena arrodillarnos,
Nos da muchas veces pena que el hermano nos escuche, a veces hasta gemir de manera pública, porque va a decir, oh, ¿qué va a decir el hermano? Soy un pecador, es que me estoy arrepintiendo, es que por algo estás así, ¿qué hiciste? Apuntar dedos es muy sencillo, hermanos, pero que no nos dé pena hacerlo de manera pública, arrodillarnos, pedir perdón, hermanos, porque muchas veces es necesario. Jesús el Maestro fue crucificado y maltratado de manera pública ante muchas personas, hermanos, y fue flagelado, fue mutilado de manera pública, hermanos, para el perdón de aquellos pecados que se cometieron en secreto. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, Jesús fue flagelado y fue maltratado de manera pública para el perdón de pecados que se cometieron en secreto. Usualmente los pecados se cometerán en secreto, pero se tienen que confesar no ante el hermano ni la hermana, sino ante el Señor de manera pública. Por eso le digo, cuando haya algún llamado y su corazón lo siente, hágalo. No tiene nada de malo que lo haga de manera pública ante el Señor, o posiblemente aquí en el altar, o posiblemente en su lugar. No se detenga, que no lo detenga nada, para que usted le pida perdón al Señor por, como le digo, por pecados hechos de manera secreta. Hermanos, ante el Señor no hay nada secreto. Todo se va a saber un día, y el Señor va a saber con lujo de detalle todas las cosas que nosotros hicimos. Versículo 39, dice Jesús en letras en rojo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leer nuevamente el versículo 39, dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, la hermana Cintia les va a poner ahí el título de la predicación del día de hoy, el cual dice, regresa a la base. Hermanos, nosotros hemos estado viendo mandamiento, pero ¿cuál es la base? La base es el amor. La base es el amor, hermanos. Y el segundo mandamiento dice, es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dentro de esta cátedra o explicación que Jesús da a los fariseos y a los saduceos de manera sabia, con la intención de edificar a todos, hermanos. Jesús no estaba haciendo ningún tipo de discriminación. Él en este caso está hablando de manera pública. Si tú eres saduceo, si tú eres fariseo, si tú eres escriba, si tú eres israelita, si tú eres gentil, yo lo estoy haciendo de manera pública para que tú lo escuches. Y así era Jesús, para que todos puedan ser edificados, no solamente unos cuantos. Ya es decisión de cada quien ser edificado, ¿no? Si tomo o no tomo la palabra solamente en mi mente, o también la tomo en mi corazón. Como les digo, así era Jesús. Amaba al prójimo y sabía cuál era el mandamiento. ¿Ustedes creen que Jesús iba a incumplir un mandamiento si él sabía que tenía que amar a su Señor, pero también amar al prójimo? Porque aquí el prójimo no dice, es que sea japonés, es que sea testigo de Jehová, es que sea rico, es que... Aquí dice, amarás a tu prójimo. Entonces Jesús no estaba discriminando, y como les digo, él extiende su respuesta y le dice, y se va un poco más allá, amará. El segundo mandamiento dice que es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, este reconocimiento que Jesús hace es, como les digo, para poder edificar a quien estaba ahí. Si estos fariseos y estos saduceos, hermanos, hipócritas, tenían la característica. ¿Y cuál es la característica de la hipocresía? Porque muchas de las veces hemos escuchado esa palabra, hipócritas. El hipócrita es como un actor, hermanos. Es aquel que está haciendo algo. ¿Y qué es un actor? Un actor es algo que está haciendo una escena ficticia, algo que no existe, algo que quiere aparentar. Ese es el hipócrita, aquel que quiere aparentar algo cuando realmente es otra cosa. Está actuando y no está haciéndolo de manera honesta. Es decir, ¿por qué? Porque anhela la aprobación de todos. Yo, al ser hipócrita, quiero que todos me aprueben. Pero ¿qué gano con ganar la aprobación de todos si tengo la desaprobación del Señor? Entonces, este personaje era así, era un hipócrita. Quería ganarse la aprobación de todo el mundo, de muchas personas, pero no le importaba la aprobación de Dios. Líbranos el Señor, hermanos, como creyentes, de caer en estas argucias del enemigo, hermanos. Porque sí, es muy bonito el aplauso, es muy bonito el que te aplaudan, el que te palmen la espalda, el que te digan que lo hiciste muy bien. Pero eso solamente es para la carne. Tu pago quedará aquí. Pero nosotros no andamos
buscando ningún tipo de pago terrenal, sino en este caso estamos buscando las aprobaciones celestiales, hermanos. Por eso les digo, líbranos el Señor de cometer y de estar en estos actos de hipocresía. La misericordia de Dios, hermanos, se mostró en el momento en el que la humanidad, no teniendo absolutamente nada para ofrecer, siendo incapaces, hermanos, de ofrecerles algo al Señor, la misericordia de Él se vio cuando mandó a su Hijo a esta tierra. ¿Por qué? Porque la humanidad en sí no tenía nada. La humanidad no tiene nada con qué impresionar al Señor. ¿Ustedes creen que una tormenta violenta en este lugar impresiona a Dios? No, no lo impresiona. ¿Ustedes creen que los millones que tiene la persona más rica del mundo impresionan al Señor? No, no lo impresiona. Al Señor no le impresiona absolutamente nada de lo que hacemos. Por eso dicen que nuestra salvación no va a ser por obras, porque no podemos impresionar al Señor y porque no podemos alcanzarlo por ese medio. El único medio es aceptando a Jesús en nuestras vidas. Y la única manera, hermanos, de que quedara precedente, de que algo impresionara a Dios en esta tierra, es que su Hijo llegara aquí a esta tierra y que se sacrificara por amor. Es la única acción que ha impresionado a Dios en esta tierra, el que su Hijo llegara a darnos salvación, a darnos esta posibilidad de reconciliación. Es la única. Todas las demás obras del ser humano son obras que no van a impresionar al Señor. Bajo este precepto, hermanos, si nosotros sabemos que no hay nada que puede impresionar al Señor, entonces reconocemos libremente que la única acción que impresionó al Señor es la muerte de Jesús y su resurrección hace casi 2000 años, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tenía el ministerio pulcro, obediente, de no ser un hipócrita, no ser un actor, de poder aborrecer lo malo, hermanos, de poder aborrecer todo aquello, hermanos, que no se apegue a lo bueno. Y es la única manera en la que nosotros podemos amar sinceramente y de manera limpia. Hermanos, cuando se habla del amor, en la actualidad se confunde el término del amor. El amor, uno cree que es, ¿sabes qué? Es que pobrecito mi hijo, pobrecita mi hija, mi esposa, mi novia. Es como un sentimiento que por ahí anda hecho de manera romántica y visto de manera romántica de la humanidad. Pero veamos, hermanos, cuál es el precepto del amor. El amor nace desde un lugar que en este caso es del trono de gloria. El trono de gloria nace el amor y hay misericordia para con nosotros. Una vez que ese amor baja hacia la humanidad de manera recta, hermanos, por misericordia y por perdón de nuestros pecados, entregando a Jesús en la cruz, existe la reciprocidad de nuestro amor hacia el Señor. Entonces, si el amor bajó a nosotros de manera digna y de manera buena, es una manera de que nosotros, nuestro amor, conocido a través del Señor, pueda regresar a Él. ¿Cómo puede regresar el amor que no conocemos del Señor a Él, si en este caso no proviene de Él? Entonces, por eso la Escritura también dice que Él nos amó primero. Ahí es donde nosotros vemos que el precepto del amor se inició en el Señor hacia nosotros, regresó por misericordia de nosotros hacia Él, y luego después se tiene que extender de manera horizontal y no vertical hacia el prójimo. Hermanos, ese es el precepto del amor y es donde nació el amor verdadero. Ahora muchos de nosotros diremos, bueno, pero ¿cómo es posible o qué puedo hacer yo para saber si estoy amando realmente a mi prójimo? Pues en este caso, buscar el bienestar del prójimo. ¿Y cuál es el bienestar del prójimo o buscar lo bueno del prójimo? Pues lo bueno, ¿qué dice el Señor que es lo bueno? La voluntad del Padre. Si tú no buscares la voluntad del Padre en tu prójimo, entonces no estás buscando lo bueno y por ende no lo estás amando de manera adecuada. Sé que es un poco, a lo mejor, no sé si es un juego de palabras, pero como les digo, si tú buscas el verdadero amor hacia tu prójimo, tienes que buscar lo bueno hacia él. Y lo bueno hacia él no es lo que dice Francisco ni lo que dice la congregación, es lo que dice el Señor. Y lo bueno para una persona es la voluntad de Dios sobre de ellos. Hermanos, les pongo un ejemplo y a lo mejor se va a ver algo fuerte.
Allá afuera hay jovencitas y hay jovencitos donde tristemente, no quiero escucharme muy rudo, pero es cierto, hermanos, donde existe un noviazgo, donde todavía no hay casamiento, y donde, donde el varón ya le está pidiendo a la mujer que se acueste con él, que tenga relaciones sexuales. Le está diciendo, ¿sabes qué? Es que entrégate por amor a mí. Si me amas, entrégate a mí. Si no, entonces quiere decir que realmente no me amas. Hermanos, pero esto no es posible. Nosotros nos tenemos que horrorizar ante estas acciones porque no son buenas acciones. Si tú no te horrorizas ante lo bueno, entonces quiere decir que no estás ante el precepto del amor, porque lo bueno y la voluntad del Señor que es agradable y perfecta, es buscar la voluntad del Señor en esa persona. ¿Ustedes creen que el encontrar la voluntad del Señor es que se acueste la jovencita o el jovencito con alguien antes del matrimonio? No. Esa no es la voluntad del Señor. Y si tú no te horrorizas ante eso, si tú no te espantas ante eso, entonces estás dejando que el mal entre a la casa o al ser de estas dos personas. Entonces, jovencito o jovencita, no se den antes del matrimonio, ya que esa no es voluntad del Señor y eso es malo. Horrorícense, porque eso no es amar, eso es engañar. Y pasa mucho, hermanos, si es necesario que lo digamos, porque allá afuera enseñan que no pasa nada, enseñan que acostarte y tener relaciones no va a pasar absolutamente nada. Vas y te tomas la pastilla, vas con el médico de la esquina y te aborta y no pasa absolutamente nada. Sí pasa, hay consecuencias, y si allá afuera les dicen que está bien, aquí en la casa del Señor les vamos a decir que eso está mal, es aborrecible. En este caso nos tenemos que horrorizar ante todo aquello que no representa amor del Señor, hermanos. Entonces, como les digo, no se dejen engañar. Eso no es amor, eso simplemente es placer carnal. Esas son obras de la carne. Hermanos, es necesario que nosotros hablemos así con nuestros... Yo no tengo hijos, lastimosamente, pero es bueno que hablemos con la juventud, es bueno que les digamos, esto no está bien, esto es horror, te tienes que horrorizar de esto que está pasando, hermanos, te tienes que horrorizar como lo veíamos en la introducción. Los corazones se van a alejar del Señor, van a decirle bueno a lo malo y a lo malo bueno. ¿Qué es lo que pasa ahorita allá afuera, hermanos? ¿Qué es lo que pasa en las escuelas? ¿Cómo puede ser que una persona, con todo respeto para la persona, pero no para lo que representa, se pueda vestir de travesti e ir a una escuela y estarle enseñando a un niño de cuestiones de las que ha vivido? ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que estén pasando esas cosas y esas desviaciones? No es posible, hermanos. Todo en la libertad de género. ¿Sí, cuál género? Pues si nosotros sabemos que la palabra nos dice que el Señor hizo hombre y mujer solamente, exclusivamente. Entonces, como les digo, yo tengo respeto por esas personas, pero no por lo que representan. Entonces no podemos abrirnos, tenemos que horrorizar ante estas situaciones que se presentan allá afuera y tenemos que luchar contra esas situaciones. Aun y cuando esas situaciones estén por todos lados, tenemos que ser esa diferencia, tenemos que ser esa sal del mundo, tenemos que ser esa luz, hermanos, que brilla allá afuera en las tinieblas. Hermanos, versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Versículo 40, en rojo también dicho por Jesús, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor, hermanos, como vemos, es el cumplimiento de la ley, de los mandamientos considerados como tal, y los que se profetizan, hermanos. Muchos de nosotros sabemos, sin ser profetas, qué es lo que estaba pasando en este video que vimos ahorita. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? Yo estoy casi seguro, hermanos, que si yo les digo esta frase, muchos de ustedes van a saber cuál es la respuesta. ¿Qué es lo que dijo Jesús que pasaría en estos tiempos? Que el amor de muchos, ¿qué le va a pasar? Se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar y es lo que está pasando en la actualidad. No regresamos a la base que es el amor. ¿Por qué? Porque nos han romantizado el amor, nos han echado mentiras de lo que es el amor, pero nosotros tenemos que fundamentarnos en las bases del Señor para saber específicamente qué sí es amar y qué no es amar, hermanos.
Muchos de nosotros sabemos, como les digo, que con el tiempo el amor de muchos se enfriará, se terminará, se acabará, se confundirá, se irá hacia lo malo, le dirá bueno a lo malo y malo a lo bueno. Como les digo, ¿cómo es esto posible? Dios en ningún momento nos ha engañado, hermanos. Nos ha sacado adelante en los tiempos malos y en los tiempos buenos. Hermanos, esta frase que decía Jesús de los 2 mandamientos, dependen muchas de las cosas. Si no hay un amor sincero, hermanos, si no hay un amor genuino para con nosotros, si no hay un amor genuino para con nuestro Creador, para con nosotros mismos, no es posible que se lo podamos dar a nuestro prójimo. Por eso es necesario que el amor como base, que regresemos al amor como base, sincero y genuino, para poder dedicárselo a nuestro Creador, a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Es de la única manera en la que nosotros podemos tomar en cuenta sus ordenanzas, sus mandamientos y sus estatutos de manera seria y de manera adecuada, hermanos. ¿Por qué les digo estos? Porque si tú realmente no tienes una base firme en el amor, te podrás saber todos los demás mandamientos, pero si el primero y el segundo no lo respetas, los demás no los vas a respetar. No es posible. Te los puedes saber de memoria, pero no es posible. Si tú no amas, vas a matar. Si tú no amas, vas a fornicar. Si tú realmente no amas, vas a hacer obras de la carne y van a estar ahí. Es por eso que el Señor Jesús decía que de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas, porque es la base. Es por lo que yo el día de hoy le llamé a esta predicación, que regresemos a la base. Como les digo, la ausencia de amor sincero podrá darte la posibilidad de que puedas matar, robar, desear los de los demás, codiciar y mentir, que las obras de la carne se presenten en ti, que lo veas hasta cierto punto normal y que las consecuencias de estos actos te alejen del amor. Hermanos, con esto cierro. Jesús tuvo la preocupación, tuvo la ocupación y tuvo el esmero para explicar estos textos en tiempos antiguos, por un amor sincero que tuvo por toda la creación del Padre. No discriminó absolutamente a nadie. A todos enseñó independientemente que buscaran tentarle o no, que buscaran un mal para su persona o no. Hubo algunos que tomaron sus enseñanzas, que le siguieron y que creyeron en él, hermanos. Es por eso por lo que estamos el día de hoy aquí. Porque hubo personas, como les digo, que amaron a Jesús, que amaron a su ministerio de manera sincera, lo dejaron todo, dejaron la hipocresía de lado, dejaron la actuación, la simulación, para poder edificar al prójimo. Dijeron a su vida, dieron toda su vida por el Evangelio, hermanos. Sacrificaron todo su ser, sus familias, sus proyectos, sus deseos y sus obras, hermanos, como lo hizo el Maestro por ti y por mí en la cruz. Lo hicieron por amor, hermanos. Todos esos apóstoles que anduvieron por ahí, Señor, que anduvieron por ahí, lo hicieron por amor al prójimo, hermanos. Dieron completamente su vida por este hermoso ministerio que es el Evangelio del Señor, hermanos. Como lo hizo el Maestro, como les digo, en su momento dio su vida en la cruz por ti y por mí, por un amor, con un amor puro, limpio y sincero, hermanos. Todos estos personajes de la Biblia, hermanos, que nosotros consideramos como mártires de la ley, hermanos, mártires del Evangelio, se dieron de manera limpia y de manera sincera, buscando nuestro bien, el cual es traducido, como les digo, el bien de nosotros por amor del Señor es traducido en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra vida, que sea una realidad de nosotros, hermanos, la cual la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si nosotros regresamos a las bases, hermanos, y nos queda bien claro estos 2 mandamientos, de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, pero sobre todo con nuestro corazón, con todo nuestro corazón, y así también amaremos a nuestro prójimo, hermanos, entenderemos las bases de los mandamientos. No estoy diciendo que no es importante saberse los demás mandamientos, pero es importante saber el precepto del amor y por qué el día de hoy la predicación
predicación se llamó regresar a las bases, porque va a pasar lo que decía Pablo. Los corazones se van a enfriar, va a haber corazones fornicarios, idólatras, va a haber corazones codiciosos, corazones pecadores, corazones de piedra. Hermanos, esta ha sido la predicación del día de hoy. Los dejo con los hermanos Jiménez.